Hola, ¿qué tal? Soy Armando Enríquez, bienvenido una vez más aquí a la librería Bonilla, donde charlamos con los autores de Bonilla Artigas Editores. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener a mi lado a Mario Teodoro Ramírez, profesor emérito en la Universidad Nicolaita en Morelia, Michoacán. Así Mario, es. muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto. Y Mario publicó este libro que se llama Nihilismo Mexicano. Mario, ¿qué es el nihilismo para entrar en materia? Pues bueno, es una actitud principalmente es una actitud de negación de los valores, de la acción, de la vida. Es una actitud de desánimo, de desconfianza, de desinterés, que actualmente domina, no totalmente, pero sí bastante en las sociedades contemporáneas, en México, en la juventud, y yo creo que es necesario salir del nihilismo, aunque ciertamente el concepto, la idea del nihilismo, tiene mucha variedad de significaciones. Hay algún aspecto positivo del nihilismo como actitud filosófica, pero en general, al menos en este libro, voy a tomar como el aspecto negativo del nihilismo, que es doble. Por una parte, es una negación de los valores, del sentido, de la trascendencia, digamos, en general. Pero también puede ser nihilismo, lo contrario, negación de la vida, del cuerpo, de la existencia. Entonces, sería el nihilismo religioso por una parte y el nihilismo moderno, materialista. Y la tesis en el libro es que las dos vectores son igualmente nihilistas, que necesitamos escapar en general a esta alternativa que el pensamiento moderno nos pone entre una visión científica, materialista, pragmática, vinculada a la sociedad capitalista, y volver a una visión religiosa, abstracta, eh, mistificada, que niega el conocimiento, etcétera. Entonces yo plantearía que ambas líneas, ambos vectores, son equivocados, son formas del nihilismo los dos, tanto la religión como el ateísmo moderno, como la creencia religiosa, y que habría que escapar a esa alternativa, y yo la forma de escapar a esa alternativa la veo por el lado de la filosofía que tiene un interés en la cuestión espiritual, en los valores, como tema de la ética, pero que también está comprometida con el pensamiento científico, con la racionalidad, con el pensamiento crítico, rehuir toda forma de ideología, etcétera, religiosa o no, o de otro tipo. Hay ideologías que no son religiosas, pero funcionan como religiones. Incluso el cientificismo, que es esta adoración de la ciencia y de la técnica, es una forma también una forma ideológica también parecida a la. Entonces, y la alternativa sería la filosofía. Tú eres filósofo, ¿y por qué decidiste estudiar filosofía? Bueno, yo creo que desde muy joven me gustaba el pensamiento, la reflexión, un poco la especulación. Y después, bueno, me encontré siendo joven estudiante de la preparatoria con el marxismo. Me acerqué mucho al marxismo, nunca demasiado, nunca fui militante, por ejemplo, de algún grupo político. Y luego descubrí, estudiando la preparatoria allá en Morelia, la filosofía. Estaba iniciándose la escuela de filosofía de la universidad. Ya había existido la escuela de filosofía en los 60, pero la cerraron, porque estuvo allá Eli de Gortari, un filósofo mexicano muy importante, y hubo todo un conflicto. Eli de Gortari tuvo que salir corriendo, escondido, porque hubo toda una represión de parte del gobierno, un problema. Pero bueno, en los 70 se reabre la escuela y yo pues, ingreso. Y hay un profesor, el profesor Severo Iglesias, un profesor de Monterrey, que estaba en Morelia, y de él aprendí este carácter propio de la filosofía, deslindándome de las actitudes pues un poco cerradas o limitadas del marxismo, aunque conservando algunas de sus ideas que son valiosas, importantes, ¿no? Pero el campo de la filosofía es muy amplio. Aprendí muchas cosas
hay de todo, y entonces, pues claro, me empezó a interesar ese campo en toda su amplitud, temas de estética, del arte, de teoría del conocimiento, de distintas corrientes filosóficas, ¿no? He estado comprometido con ellas y luego en la filosofía mexicana. Hubo un momento que me llamó, pues pensé que era necesario publicar el propio pensamiento dentro de la tradición y el contexto cultural nuestro. Y he estado, y después, bueno, conocí a Luis Lloro, un filósofo mexicano muy importante, para mí el más importante del siglo XX y hasta la actualidad. Él tuvo la oportunidad de que él estuvo en Morelia en distintas ocasiones. A él le interesaba mucho el desarrollo de la filosofía en el país, no solamente en la Ciudad de México. Él era profesor de la UAM, de la UNAM, después miembro del Colegio Nacional. Y logré tener una amistad, una cercanía con él, y eso me ayudó a forjarme una idea más clara de la relación entre nuestra tradición filosófica y la filosofía, la filosofía universal. Y este es el asunto un poco de este libro, también un diálogo, un análisis, una evaluación de lo que ha sido la filosofía mexicana, por lo menos en un cierto aspecto, esta que se ocupa del problema del mexicano, la llamada filosofía del mexicano, donde están pensadores como Samuel Ramos, que vosotros es Michoacán, y otros pensadores como Emilio Uranga, Jorge Portilla, Leopoldo Sea, que fue después muy reconocido como estudioso del pensamiento mexicano. Y este es el asunto, ¿no? Yo creo que el trabajo de la filosofía en México es un poco difícil porque uno tiene que reconocer su propio contexto y tradición, pero seguir valorando el pensamiento universal. La larga historia de la filosofía occidental es importante, pero sí abrirse a otras formas de pensamiento también. Y que además, en ese sentido, como lo planteas, el mantenerse en su tradición en Europa es fácil, porque las fronteras son claras y pequeños, ¿no? Pero si hablamos de esta filosofía del mexicano, pues estás hablando de un territorio donde difícilmente puedes unificar las dos penínsulas, por ejemplo. Sí, es que la filosofía europea y en general en Europa existe muy dominantemente una visión etnocéntrica del pensamiento y de la cultura. Es decir, ciertamente hay grandes logros en la cultura europea, pero de repente existe como una idea colonialista o existido en la historia, una política de colonización de distintas zonas del mundo. Y en Europa pues se siente que la filosofía es universal, la filosofía europea de suyo. Es decir, un francés, un alemán no tiene que plantearse qué pasa con su tradición filosófica. Ellos no sienten que están haciendo filosofía francesa o alemana, sino que están haciendo filosofía. Pero los mexicanos y latinoamericanos en general, incluso los norteamericanos, tenemos que plantearnos esta cuestión sobre nuestra diferencia cultural, histórica con Europa y qué sentido puede tener el pensamiento filosófico en estas tierras, que tiene una diferencia pues con el pensamiento europeo. En Norteamérica, pues es la primera corriente filosófica que no europea surge en Norteamérica, que es el pragmatismo, con pensadores como Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey. Y en Latinoamérica, pues yo creo que ya se está forjando una corriente propia de pensamiento y todavía está muy en discusión. Una cosa importante, hay un grupo de filósofos desde hace unos años de origen mexicano en Estados Unidos, en universidades, así como ha crecido mucho los mexicanos en Estados Unidos, también ya han llegado hijos de mexicanos a universidades y están comentando la filosofía mexicana, están traduciendo a los filósofos mexicanos y están logrando un impacto cultural y intelectual importante. Es decir, a través de estos amigos, colegas estadounidenses, mexicanos estadounidenses, quizás apuntamos hacia una
posibilidad de ampliación del alcance de la filosofía mexicana. Mario, en el libro, como tú dices, haces este recuento o esta historia del nihilismo a partir de finales del siglo XIX, más o menos a la fecha, con los filósofos mexicanos como eje central, haciendo referencia a otros filósofos europeos y de otras latitudes. Pero ¿por qué es tan importante resaltar el nihilismo en México? Mira, yo tengo la hipótesis, ahí la planteo, de que los filósofos de este grupo que se propusieron hacer filosofía del mexicano, grupo inferior, describen de manera muy crítica, muy cáustica incluso, Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura en México, el carácter del mexicano. O sea, se describe precisamente esto, el complejo de inferioridad, las actitudes agresivas, violentas, un cierto sector del mexicano. Lo que se criticó en la filosofía mexicana es que no existe el mexicano único. Hay muchas formas de ser mexicano, pero ellos sobre todo se dirigían a estos que les parecían las partes más cuestionables para, pues pensando en desarrollar y transformar la cultura mexicana y la sociedad mexicana hacia algo mejor. Yo creo que ellos, en todos sus análisis, sus ensayos que escribieron, incluido Octavio Paz, que tuvo su época también de interés por estos temas, cercano al grupo inferior, pues su famoso ensayo de la victoria de la soledad, pues es quizás lo más famoso que surgió de este interés por el conocimiento del mexicano. Y yo creo que lo que ellos están escribiendo es esto que llamó nihilismo. Es decir, el mexicano tiene una actitud nihilista de fondo y de carácter histórico. Desde los orígenes prehispánicos hay formas de nihilismo en las culturas antiguas, siempre con esta aclaración. ¿Sí? No siempre el nihilismo es algo negativo o totalmente negativo. Hay aspectos positivos del nihilismo, como una actitud, formar una actitud más estoica, más liberada o distanciada de los objetos, de las cosas, ¿no? Una concepción más serena acerca del mundo, como el pensamiento oriental, ¿no? Tiene un aspecto nihilista. Pero hay un aspecto negativo, que eso he señalado. En el caso de las culturas mexicanas antiguas, como lo dice Samuel Ramos, una actitud demasiado pasiva, receptiva, con una cosmovisión muy cerrada, muy completa, pues que tiene sus aspectos positivos, pero en general también tiene aspectos negativos. Y después toda la conquista, también tenemos un enfrentamiento de dos nihilismos, porque yo he hablado del nihilismo de los mexicanos, de los antiguos mexicanos, y alguien me dice, pero eso no es cierto, pero es que los europeos también son nihilistas, es otro tipo de nihilismo. El nihilismo de la destrucción, del deseo, del interés por el poder económico, etcétera, el nihilismo altericida. Realmente no les importa la vida de los otros, como se vio en todo el periodo colonial. Y bueno, a partir de la independencia y todavía en el siglo XX, la dificultad de los mexicanos para encontrar su sentido, su propio concepto, ¿no? Etcétera. Y siguieron presentes formas del mismo, que son las que describen los filósofos del mexicano, los filósofos del siglo pasado, a mediados del siglo XX, alrededor de 1950, se forma este grupo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se llama El Inferior, que mencionaste, que tienen este interés. Ahora, yo hago una revisión, una evaluación de todo lo que ellos dijeron en torno al concepto de nihilismo, y después contrapongo al pensamiento de los mexicanos, al pensamiento mexicano y al nihilismo mexicano, una visión necesaria, filosófica, más racional, más ética, más universal, una recuperación, un replanteamiento de la perspectiva de los valores,
de la objetividad, etcétera, que pienso que es la salida para México, para el pensamiento y la cultura mexicana. Ahora, como tú bien dices, el nihilismo está en su máxima expresión el día de hoy, ¿no? Y probablemente tú como profesor universitario lo sabes bien, son los chavos los primeros en tener actitudes que son totalmente anulatorias del mundo que los rodea, ¿no? Y esta parte, entonces, cuando tú hablas de la razón, de hacer un trabajo de mayor ética, es muy difícil con los jóvenes de hoy, con las nuevas generaciones, porque en general, entre el panorama de desacierto del país, el panorama, y a lo mejor tú lo vives muy de cerca, de la violencia de los grupos criminales, ¿no? Michoacán es foco de muchas cosas muy especiales y que no hay en casi el resto del país, ¿no? Autodefensas, estas cosas. Eso hace que los chavos sí tengan realmente una actitud mucho más nihilista que va a ser muy difícil combatir, ¿no? Yo creo que sí. Sin embargo, pienso que la primera tarea del pensamiento es, pues, no perder la esperanza, no perder la confianza ni la esperanza. Sí es necesaria una transformación. Creo que algunos pensadores, algunas líneas de la filosofía contemporánea están planteando la corrección, la necesaria corrección de las concepciones que hemos tenido, las concepciones de pensamiento desde el siglo XIX o desde antes, pero todo el siglo XX. Por una parte, una concepción muy cientifista, muy confiada en la ciencia, pero que descuida todo el aspecto fundamental de la vida humana, que son pues, la convivencia, la comunidad, los valores, el sentido de la vida. Es una pregunta que surge en muchos lados. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y surge pues porque no hay una cultura, una sociedad que delinee alguna respuesta, ¿no? Y porque estamos empapados de esa visión cientificista. El cientificismo es la creencia en que la ciencia es la única forma de pensamiento, de conocimiento, y que ella nos va a dar respuesta a todos los problemas. Eso es falso. Ningún científico asume eso. Solo los ideólogos de la ciencia que dicen eso, pero la ciencia en sí misma es útil, es importante, pero no tiene por qué dar respuestas a cosas. Y entonces quien busca ahí las respuestas, pues encuentra, dice la ciencia, pues el mundo de la materia y la física y la energía, etcétera. Pues eso que me responde a mis cuestionamientos propios, que tienen que ver con la existencia humana en comunidad, con su propia tradición, con su propia historia. Y entonces estos filósofos actualmente están señalando la necesidad de este camino, que la filosofía del siglo XX, incluso incluidos los filósofos mexicanos, lo asumieron, pero bajo posturas muy irracionalistas, muy emocionalistas, como el existencialismo, como la filosofía de Heidegger, un poco oscuras, ¿verdad? Que se oponían a la racionalidad, se oponían al cientificismo, pero se llevaban a la razón junto con esa oposición. Y sí, pueden ser muy sugerentes, pero es necesario ahora recuperar la razón, la importancia de la razón en la construcción del sentido de la vida humana. Sí, para el entendimiento de la ciencia, para el entendimiento de la sociedad, pero para el entendimiento de nuestro propio existir, nuestro propio ser. Eso es un primer paso. Otro paso es que la propia dinámica social recupere estas costumbres. Yo no sé qué tan en serio, qué tan profundo sea el tema del humanismo del que se habla en el gobierno actual, pero me parece que es una vía correcta. Hay muchas modas del posthumanismo y transhumanismo y no sé qué, pero la verdad es que no hemos tenido un humanismo verdaderamente efectivo. Ha funcionado como una ideología simplón. Necesitamos un humanismo profundo, que no sea ya, ciertamente, que no sea antropocéntrico, que piensen que el ser humano somos los reyes de la creación y toda esta visión
antigua, sino que reconozca, pues, somos parte de un proceso múltiple, complejo, donde hay muchos seres y tenemos que reconocer eso, tenemos que reconocer, no dejar de valorar lo propio del ser humano, la dignidad humana, su capacidad de comprensión, etcétera. Y eso es lo que creo que es necesario ahora, ¿no? Un humanismo crítico, yo le llamo, para oponer al nihilismo y tener una salida, una alternativa. Ahora, después, toda esta visión, como sea, es algo que está planteando en los espacios, no solamente en México, debe llevar a una transformación civilizatoria. Necesitamos es una transformación civilizatoria de fondo, no una revolución. Ya sabemos, las revoluciones le dan las vueltas a las cosas y luego siguen igual. Pero una transformación en serio, donde los pensadores, los filósofos, aliados con líderes de distintos ámbitos, se empiecen a hacer propuestas para esta transformación civilizatoria. Sí, sí nos falta, porque hay muchas salidas equivocadas. Y actualmente hay mucha promoción de formas de agrupaciones sectarias, incluso criminales, ¿no? Que quieren dar respuestas a esas necesidades. Yo sé que la respuesta desde la filosofía es difícil. Es más fácil creer en una concepción religiosa un poco simplificada, de carácter oriental o de carácter prehispánico, etc. Pero los filósofos están tratando también, algunos, de dar a conocer la filosofía, convertir la filosofía en un pensamiento masivo, que no solamente esté. Es difícil, es de largo alcance para hacia adelante en el tiempo, pero nunca perdemos nada con decir la respuesta está en la filosofía y no en tal o cual filósofo, tal o cual libro, sino en la capacidad del pensamiento crítico, profundo, reflexivo. Y eso que estás diciendo, llevar estas partes, tú empezaste diciendo cientificismo, religiosidad, ¿no? Y entonces, Sí. polos opuestos y además que se atacan siempre, ¿no? Sí. Hablas de la filosofía, un movimiento de razón en un país en el que hoy en día, desde la máxima tribuna que tiene este país, que es el podium donde se para el presidente todas las mañanas, lo primero que hay es emoción negativa y odio. Entonces, me imagino que es muy difícil hacer en esta parte donde el presidente es un nihilista negativo, poder crear una forma de que nos sentemos tranquilamente a razonar. Nuestra realidad, tristemente, es hoy en día muy confrontativa, es muy visceral. No podemos decir, a veces estamos hablando sin pensar lo que estamos diciendo. Y creo que ahí, como tú dices, tendríamos que dar 20 pasos atrás y empezar a razonar. Pero en este momento, en este país, yo creo que no se puede. Yo creo que sí. Quizás queda un poco de perspectiva. Sí es cierto que hay mucha confrontación, pero no solamente de parte del presidente, sino de todos lados. Y claro, uno esperaría, quizás, podría decir que se esperaría que el presidente no lo asumiera, pero yo creo que sería seguir esperando del poder político la respuesta a los problemas. Yo creo que sí, es importante, pero la respuesta tiene que venir por parte de la sociedad, por parte de la comunidad cultural, es de donde, por parte de la comunidad religiosa. Por ejemplo, hay religiosos muy complicados y que predican el odio. Y algunos obispos o jerarcas de la iglesia realmente tienen una postura muy negativa, muy lista. Y uno esperaría que no, ¿verdad?
que no tuvieran una postura contemplativa de promoción del odio, etcétera. Y eso está en todas partes de la sociedad. Pero tenemos que transformar la mentalidad mexicana hacia adelante, hacia hacernos una sociedad más autónoma, menos necesitada de órdenes y de instrucciones y de líderes sociales o políticos, sino más creando sus propias condiciones de sentido de existencia. Porque finalmente el problema de los valores, del sentido de la vida, no es un problema de todos y de la comunidad como tal. Entonces, me parece que esa conciencia autónoma como sociedad, como comunidad, no la tenemos. Y es un asunto, no sé si de acuerdo ahí conmigo, es un asunto de que estas soluciones tienen que pasar por un momento de reflexión. Y es un momento que no tenemos por lo mismo que tú estás diciendo, por lo que yo decía, pero también en ese sentido, ahorita con lo que tú decías, me recordó mucho a Henry David Thoreau cuando decía, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Entre menos gobierno, mejor gobierno. Entonces, creo que en ese sentido fuimos de manera posrevolucionaria, educados a creer que las soluciones políticas, y como tú dices, no es cierto, es un problema social que se tiene que resolver desde la sociedad y con la reflexión, cosa de la cual carecemos mucho por la deficiencia también de nuestro sistema educativo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una cosa que nos puede vivimos en el siglo XX en una sociedad dominada por un Estado uniforme, unificado, con un partido único, etcétera, y esto desembocó en la necesidad de abrir, de reducir el gobierno, de ampliar la participación social, lo que le han llamado el periodo neoliberal, o la visión neoliberal, desde, no solamente con Fox, sino desde antes, con Miguel de la Madrid, claramente con Salinas de Gortari. Ahora, el problema fue allí que se entendió la autonomía de la sociedad, el reconocimiento de la autonomía de la sociedad, pero solamente de la alta sociedad, de la clase empresarial. Y además como un pragmatismo. Sí, ¿no? Pero no había, pero esa autonomía, o sea, era ceder el Estado, funciones del Estado, pero cederlas a grupos empresariales, a la gente de dinero. Sí. Y el resto de la sociedad no se vio beneficiado, o se vio beneficiado muy relativamente, pero un gran sector de la sociedad, la clase baja, la clase más pobre, que sigue siendo altísima. Y tenemos que acabar con eso. El problema, el gobierno puede hacer programas públicos, etcétera, pero mientras la propia sociedad no tome conciencia de que mientras tengamos esta gran desigualdad social, vamos a tener problemas de falta de desarrollo, de falta de cultura, de desarrollo cultural, de criminalidad, de justicia, etcétera, y no vamos a salir de ahí. Entonces, sí necesitamos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más libre también, pero de eso tiene que ser la voz de todos. Y aquí hay un problema actual que tiene que ver con lo que decías hace rato. Hay una brecha en México, una brecha social que se está convirtiendo en una brecha ideológica entre las clases medias y la clase baja. Campesinos, trabajadores, etcétera, trabajadores ambulantes, toda la gente que recibe menos recursos económicos. Pero está habiendo una confrontación, una separación. Es decir, la clase media no se ha visto beneficiada y con las políticas actuales, y eso está creando una confrontación. Ahora, curiosamente, la clase alta, la oligarquía, no está muy cómodo. No, ¿por qué? Porque los negocios funcionan y con cualquier gobierno tiene que permitir que la cosa económica funcione bien, pero el problema está acá. Y allí yo creo que debe haber cuando se habla de reconciliación, pero no una reconciliación de políticos, sino una reconciliación social entre clase baja y clase media.
la clase media reencuentre su sentido de solidaridad con la clase baja y la clase baja también, que no se oponga en general. Y esto, bueno, remite finalmente al problema del que estamos hablando desde el inicio, a cómo superar ese nihilismo. Finalmente es un problema y no hay otra cosa. Es decir, ¿cómo hago que la gente cambie de actitud y de se hace solidaria, prefiera lo positivo, el bien, al mal, etcétera? Pues eso es un llamado a la voluntad. Por eso el nihilismo se ve con voluntad. Y el nihilismo en esencia es falta de voluntad, falta de deseo, falta de interés. ¿Cómo le haces? Pones con un joven que no quiere nada, que no le gusta nada, que no le interesa nada. Motivar la voluntad. Y de todos también. Es decir, no podemos dirigir a otros si no nos dirigimos a nosotros mismos. Mario, ¿dónde consigo? Más bien, la primera pregunta sería, ¿por qué tendría que leer la gente en el mismo mexicano? Bueno, yo me invito a que lo lea y que ahí sí se responda a esa pregunta. Pero podría yo sugerir simplemente que vuelvo a la valoración de la filosofía. Ciertamente, cuando quiero poner a la religión, a las creencias ideológicas, etcétera, pensamiento filosófico, pero hay mucha cantidad de filosofía. Yo creo que los grandes filósofos de la historia, cualquiera de los grandes pensadores, Platón, Aristóteles, Agustín, Descartes, Spinoza, Spinoza es para mí un filósofo que si uno lo lee, puede encontrar respuestas fundamentales que nos planteamos los seres humanos, ¿no? Spinoza, pues por el siglo XVII, pero también otros más difíciles como Kant o Hegel. Y en el siglo XX, pues hay filósofos muy complejos, porque se convirtió la filosofía en una disciplina muy especializada. Pero en fin, hay divulgadores buenos, y hay filósofos buenos que también hacen divulgación. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, pues era un filósofo muy académico, muy estricto, pero también interesaba la divulgación del pensamiento, incluso lo hacía a través de obras literarias, de obras de teatro, turbo, muy interesado por hacer conocer sus pensamientos, filosofía, que fue muy impactante en la mitad del siglo XX, que respondió a las situaciones sociales muy fuertes, de crisis muy fuertes, y que dejó, todavía vivimos en los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial, que fue una crisis civilizatoria, una crisis de sentido, de valores, y no hemos salido de esta. Es necesario ya replantearnos pues todo el sentido cultural. Por eso decía que es necesario un diseño de un nuevo modelo civilizatorio que equilibre entre la visión científica y la visión humanista. Y en la visión humanista podemos guardar contenidos del pensamiento religioso que son valiosos, pero que no podemos ya, según mi punto de vista, seguir en las posiciones tradicionales, cerradas y dogmáticas. Eso no conduce a nada. No hay humanismo, ¿no? El humanismo tiene que ser universal, ¿no? Donde no se niegue ninguna postura, y también ideas que todos podamos vivir. Y esta es la razón por la que en este sentido va el planteamiento de este libro. Primero, el aspecto negativo, el nihilismo actual, no solamente de México. En otros países el nihilismo está igualmente, en Estados Unidos, o peor, etcétera, o peor. Pero aquí hay criminales que matan por la lana, por el tráfico, pero ahí hay personas que matan por matar, ¿no? Y eso es muy terrible, eso es un nihilismo extremo, profundo, y eso está en distintos lados del planeta. Como decía, pues sí, el pensamiento es lo mejor que tenemos. El pensamiento reflexivo, profundo. Y la ética que es lo que da sentido a la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hacer el bien. No hay otro.
más que hacer el bien. Sí, el conocimiento es importante y la ciencia es importante. Necesitamos ubicar en qué es el universo en donde estamos. Pero finalmente la respuesta a nuestras interrogantes es, a nuestra interrogante por el sentido de la vida, es vencer el desánimo, el nihilismo, y esto se logra haciendo el bien. Haciendo el bien como actividad práctica, cultural, produciendo obras culturales que siempre tienen un sentido valioso, sobre todo en el arte, en la literatura, el ensayo, la comunicación, y las distintas formas de arte, ¿no? O el conocimiento, la historia cultural, las humanidades, el conocimiento del lenguaje, todos estos conocimientos son parte de este hacer, pero sobre todo el sentido propio, el comportamiento ético hacia los demás, hacia el otro, hacia los otros. Es difícil siempre, pero es nuestro camino. Y esa parte es bien importante, como tú dices, hacer el bien, actuar bien, ¿no? Porque si no, en esta polarización de religiosidad y cientificismo, entonces hoy los científicos, por su lado, en este desarrollo de la tecnología, están en una parte olvidando hacer el bien y en su ambición, que se vuelve casi religiosa, por la tecnología no están haciendo el mal. Y la religión hoy en día pues, se tiene que replantear muchas cosas porque está del carajo. Sí, sí, ha habido muchas críticas, revelación de muchos aspectos negativos de la religión, que tienen que ver con la manera en que funcionan las iglesias. O sea, aquello que deben funcionar como cotos cerrados. Esa privacidad ya es condición de cosas negativas. Más que privacidad se vuelve un ocultismo, ¿no? Sí. Un ocultismo además muy, muy perverso, muy dañino. Y todos los ocultismos, todos los esoterismos, ¿verdad? Las sectas que andan por ahí, etcétera, todos tienen ese peligro. Las cosas deben ser públicas y las organizaciones y las cofradías, las comunidades, todo debe ser algo público. No puede haber cosas guardadas, eso conduce necesariamente a pues, hasta cosas de criminalidad. Ahora, yo creo que hay algo importante. Hacer el bien, sí, pero antes de eso, sí, el pensamiento, forjarse a sí mismo, forjar a los demás, la conciencia de la distinción entre el bien y el mal. Porque eso es, cuando esa distinción, cuando esa conciencia de esa distinción no existe, es cuando aparecen estos fenómenos tan aberrantes, por ejemplo, de la criminalidad o en general de la corrupción, porque no hay esta conciencia de forma sólida. Y esa conciencia, según algunos filósofos, por ejemplo, el filósofo canadiense Charles Taylor, es esta conciencia de la distinción del bien y del mal. Es la base de la identidad, la conciencia de nosotros mismos como seres humanos y de nuestra actividad. Por eso quien pierde esa distinción y se dedica a hacer el mal o no sabe ya, o según él está haciendo el bien, pero en realidad hace el mal, es producto de esa pérdida del sí mismo y de ese nivel de la reflexión y del pensamiento. Entonces, eso es la importancia de fomentar la conciencia moral en nuestro país, en cualquier lado. La ética, pero no como un rollo, sino la conciencia moral de todos los seres humanos. Y la crítica de la moralidad, la crítica de las formas negativas del comportamiento, esto es necesario, ¿no? Y esto se debe dar en todos lados, en la familia, en los medios, en la televisión, en la escuela, etcétera, y en la academia también. Una cosa de esta crisis que hemos vivido, que hemos estado viviendo en los últimos años, también es que ha llegado a la universidades, ha llegado a la academia, por la influencia del mismo
esquema económico, político de la sociedad, hay una crisis. Se está encerrando sobre sí mismo, profesores de las universidades, de pensamiento. Yo creo que es necesario hacer una sacudida, desburocratizar la educación, desburocratizar el pensamiento. Se ha creído que se ha reducido a un problema financiero, un problema económico, laboral, etcétera. Ya no hay está limitado este sentido del trabajo académico como una producción de conocimiento para todos. Así es. Mario, ¿tienes redes sociales o te encuentre la gente que nos está viendo? Sí, claro. Tengo una página en Facebook con mi nombre, Mario Teodoro Ramírez, donde publico en general cosas de filosofía y de divulgación filosófica, novedades del trabajo y básicamente esa página de Facebook. Y ahí pues me pueden escribir por el inbox o por el chat que tienen y con todo gusto contesto. Tengo muchos amigos, colegas de distintos países, de toda Latinoamérica, incluso asesoro a estudiantes de posgrado, pues que no conozco, que me escriben y que me dicen, oiga, yo leí tal cosa de usted, que me puede decir qué quiere decir esto o alguna bibliografía sobre esto, y por todo gusto. A veces me tardo, pero trabajo que sí, claro. ¿no? Pero eso también es parte de mi actividad y lo hago con mucho gusto. ¿Dónde encuentra la gente que nos está viendo el nihilismo mexicano? Bueno, pues aquí en la librería Bonilla y creo que en todas las librerías, por lo menos aquí de la Ciudad de México, no sé en el resto del país, pero igual, pero en todo caso está en las plataformas de las librerías, las más conocidas, Busca Libre, Amazon, etcétera, para gente de fuera, ¿no? De fuera de la ciudad o de fuera del país, puedan tener interés. Ahora es muy fácil seguirnos, claro, con estas, principalmente con estas, hay varias, pero yo por lo menos las que uso son estas dos, ¿no? Amazon y Busca Libre. Y funciona, sí, funciona. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, también conocido como ex, como @cernícalo. Y yo quiero agradecer, como cada vez que grabamos, a nuestro productor oculto, André Ursúa, por todo el trabajo y las atenciones. Y los invito a que vengan aquí a la librería Bonilla a ver los libros de los autores de Bonilla Artigas Editores y dense una vuelta, hay una oferta impresionante. También los invito a escuchar mi podcast, Una charla como cualquiera, en Spotify o en cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast. Ahí estamos cada semana con un tema diferente y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima vez aquí en la librería Bonilla y espero que vengan pronto. Gracias. Muchas gracias.